El banquete de Epicuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a otro banquete de domingo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo tranquilo? Todo Acá bien. contento de un nuevo domingo. Otro dominguito acá juntos. Seguimos charlando, seguimos compartiendo, seguimos aprendiendo, seguimos debatiendo, seguimos sorprendiendo. Y todas las palabras Sumando dudas, con endo que se te ocurran están acá. están Lo acá. de las dudas también. No tiene endo, pero sembramos dudas. Podemos decir sembramiento de dudas. No sé si suena bien Sí. eso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hoy, otro domingo, seguimos charlando y hoy tenemos un tema. Para que se me desacomodó. Esto es en vivo. Tenemos un tema que quería abordar. En el principio se ve que salió de adentro mío y cuando uno lleva el anotadorcito, ¿viste? Anota lo que se le viene a la cabeza y a veces está inspirado y creo que eso fue lo que pasó. Se me vino por algo. Ya lo veníamos charlando, pero un día dije, es ahora. Y hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad, de ser vulnerable. Es algo muy amplio. Es algo que puede abordar muchísimo, ¿no? Que podríamos charlar largo y tendido y hasta no llegar a ningún lado y hasta ni siquiera tocar cosas importantes. Pero yo creo que es un tema que nos permite acercarnos muchísimo a nosotros y creo que también nos permite, no sé si cerrar, pero darle un montón de significado a muchos temas que ya tocamos acá. Este va a ser este es el capítulo 10 del banquete. Llegamos a la primera decena, ¿quién lo diría? Una idea que apareció así de la nada. ¿Eh? La de Bizarrap. La sesión 10 de Bizarrap. La sesión tiene un poquito menos de reproducciones que las del Visa, pero igual de calidad, la misma calidad. Un saludo, un shout out para el Visa. Y, y creo que le va a dar un montón de significado porque muchos de los temas que tocamos, cuando íbamos llegando a alguna especie de conclusión o de cierre, aparecía esta palabra, aparecía sentirnos vulnerables, lo difícil que es esa sensación de ser vulnerable. Entonces, lo primero que creo que tendríamos que preguntarnos o que contarles a ustedes es, para nosotros, ¿qué es la vulnerabilidad? Y a partir de ahí sacar un par más de ramas o de aristas que nos permitan tratarla. Así que, Agus, te dejo arrancar, te doy la palabra. Dale, dale. Bueno, en cuanto a la definición inicial o la parte más de etimología, la voy a dejar más a vos, como siempre. Creo que coincido que es un tema lindo que va a cerrar muchos capítulos, va a conectar muchos capítulos. Yo creo que cuando me propusiste lo del podcast y hemos hablado, en alguna de las primeras charlas surgió esto y lo dejamos anotado, y si no me equivoco hasta fue la primera que dejamos anotado como temas pendientes, por lo cual muy interesante. Pareció el capítulo pasado, se me complicó, dije, che, ¿por dónde encaro esto? ¿Por dónde puedo entrar? Y tomé el camino inverso, dije, bueno, voy a empezar a rodear para ver por dónde puedo llegar. Y me encontré, volviendo, casualidad, ¿no? Me encontré una nota que hablaba sobre la vulnerabilidad y me gustó mucho. Ajá. Miguel Seguro es un doctor en filosofía de Barcelona, Okay. y él habla que la condición humana consiste en ser vulnerables, estar abiertos al mundo, a que nos pasen cosas, buenas o malas. Como disparador me gustó porque tiene que ver con esto, a que estar abierto a que pasen cosas. Y a que pasen cosas implica de que no podemos controlar, hay muchas variables que no podemos controlar, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, y yo creo que si tendría que definir un poco ser vulnerable es esto, ¿no? Que hay cosas que no podemos controlar, que nos pasan, y que eso nos hace ser vulnerables. El hecho de no poder controlarlas y no poder saber para dónde ir. Yo lo tiré un poco más para ese lado. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué pudiste encontrar? Bueno, me parece interesante porque habla ahí de esto de lo desconocido. Exacto.
lindo tema yo no quiero decir nada, pero ya lo estoy anotando. Es que es lo que estaba haciendo. Es lo que estaba haciendo. Porque no hay que perderse esas oportunidades. Si no, después te olvidas. No. Entonces, bueno, ¿qué es? Yo lo primero, como dijiste bien, yo encaro siempre primero por la palabra, por la etimología, por la definición. Y de ahí empiezo como a deshilar o tal vez a descifrar, tal vez, lo que queremos tratar. Y entonces fui a buscar a la etimología de la palabra vulnerable y descubro algo interesante. Y es que tiene una raíz, que la raíz de la palabra es vulnus y significa herida. Y el sufijo final de la palabra, que es able, significa la posibilidad. Entonces, bueno, bastante simple. Esta palabra fue donde ser vulnerable es aquello que tiene la posibilidad de ser herido. Por lo tanto, la vulnerabilidad es esa cualidad que tiene algo de ser herido. Entonces, esto está claro que existe, está clarísimo que es la vulnerabilidad. Bueno, es esta cualidad que tenemos por el hecho de ser, ¿no? De esto de tener un cuerpo finito, de estar compuesto por materia, de que nos podemos lastimar, de que algo nos puede cortar. Entonces, cuando estaba ahí en esto, pensando esto, dije, bueno, no es tan loco, o sea, no es que estamos descubriendo nada, ¿no? Sí, esto es una cualidad. Pero digo, pará, porque no nos referíamos a eso. Cuando salen estas palabras, cuando salen los temas que hablamos, vamos más allá de esta vulnerabilidad física. Y acá aparecen otras cosas. Digo, ¿puedo ser vulnerable en otro ámbito? Bueno, claramente, automáticamente se me desprende la idea de que puedo ser vulnerable mentalmente. Digo, trasladémonos a un juego, jugadores que juegan 1 versus 1 en un tenis, el primero que se cae mentalmente, probablemente ya lo sacas del partido. Esa persona, y hay gente que es más propensa a salirse de esa concentración y es más vulnerable que la otra, si las comparamos. Pero también hay una, y creo que acá es la que nos salía a nosotros, o la que salió en aquel momento que anotamos, y es la vulnerabilidad emocional. Y vuelve acá las emociones otra vez, la razón. ¿Y qué carajo es eso? ¿No? Digo, ¿existe? Sí, estoy completamente seguro. ¿De qué manera existe? Bueno, creo que no escapa, y voy a ponerme un poco ahí tajante, no escapa a nuestros límites, no escapa de nosotros. Esta vulnerabilidad es una cualidad propia de este ser. Entonces, ¿de qué manera existe? Existe en tanto y en cuanto nosotros la dejemos ser en nosotros. O sea, no va a existir por fuera de nosotros. Mi propia vulnerabilidad va a ser la cualidad mía que me va a volver vulnerable frente a lo de afuera. O a mí mismo, en este caso de las emociones o psicológicamente, ¿no? Entonces, ahí saltamos a lo que sigue, ¿no? Medio que hay definido esta especie de vulnerabilidad que queremos tocar, que nos queremos hacer cargo hoy. Es esta vulnerabilidad emocional o de las emociones o desde adentro. Yo me preguntaba, digo, ¿esto tiene alguna raíz? ¿Viene de algún lado? ¿Sale de algún lado? O tipo, somos vulnerables. O sea, yo soy 5, en una escala del 1 al 10, yo soy 5 vulnerable, el de al lado es 4 y el otro es 10. ¿Qué te parece a vos? Bueno, dijiste varias palabras muy interesantes que anotalas. Yo las había pensado para responder en esta pregunta. Uy, spoiler. No sé si quise ir por ese lado en sí, pero bueno, yo creo que la raíz existe. Creo que la raíz es esta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de incertidumbre y la única certeza es que somos finitos, que vos lo dijiste, que somos los únicos conscientes de nuestra mortalidad. Y eso nos hace frágiles. Y coincido, vos dijiste, la fragilidad es propia de nuestro ser. Yo había notado la fragilidad ontológica, que es lo mismo. Va por ahí. Y justamente en psicología y creo que hasta en filosofía también está esto de que somos seres sociales que no podemos vivir en soledad por varias razones afectivas, ¿no? Y demás, pero hasta la razón biológica de vivir en manada frente al ataque del resto. Entonces, creo que lo que nos hace la raíz es esta incertidumbre, esta conciencia de la mortalidad, y después y somos frágiles somos vulnerables porque dependemos de otros seres humanos. Y eso nos hace vulnerables o nos hace frágiles, si querés también, a la soledad, al menosprecio, al abandono. El hecho de ser seres sociales
implica esta forma de vincularnos que nos hace frágiles y vulnerables a esta herida que vos dijiste, la etimología, que viene de una afuera. Ujú. Yo ahí relaciono también con capaz la más vulnerabilidad emocional. Claro. Pero también está relacionada a la vulnerabilidad física, ¿no? Porque necesitamos estar en manada para protegernos y para abastecernos de recursos. Yo creo que podría ir por ese lado. ¿Vos qué opinás, amigo? Tal cual, tal cual, tal cual. Y esto de nuevo, estas cosas que pasan que a veces concordamos o abordamos sin saberlo más o menos similar. Quizá llegando desde otro lado, pero yo lo que opino es que estoy de acuerdo que obviamente tiene alguna raíz, perdón, que viene de algún lado. Digo, no es una cualidad que tenés digamos, un número, una cantidad o menos que otro, sino que tiene una raíz y es esta raíz, es en el hecho de lo que somos. O sea, el hecho de que seamos seres humanos, que tengamos una capacidad de pensar, de ser conscientes, hace que automáticamente seamos vulnerables. Porque al no ser consciente de mi vulnerabilidad, no soy vulnerable. Me parece. Si yo no soy consciente de ciertas peligros o de ciertas cosas, no sé si me vuelvo tan vulnerable porque, nada, estaría existiendo. Pero hay algo interesante en esto que quería decir, y es que creo que la raíz, una de las cosas importantes de nuestra vulnerabilidad es que tenemos esta especie de memoria. Suena como que una cosa no tiene nada que ver con la otra y me mira como si estuviera diciendo qué carajo está diciendo este chico. Y es que creo que yo lo que conecté fue que esta vulnerabilidad la tenemos muy atada a las experiencias previas nuestras. Creo que nos volvemos más vulnerables si nuestras experiencias nos dicen que hay cosas que son peligro. A ver, alguien que no haya vivido ciertas experiencias que fueron dolorosas, tal vez, y acá podemos decir que sea más vulnerable o menos vulnerable a ciertas otras, ¿no? Uno cuando sufre cierto desapego, se va a proteger probablemente si sufrió más adelante. Entonces, es más vulnerable a quizá sentir eso y se recluye o se esconde. Y emocionalmente hablando, creo que una de las raíces más importantes es esta cosa que tenemos, que es poder recordar o poder revivir o reaflorar las experiencias previas que hemos tenido. Creo que hay mucho creo que mucho de la vulnerabilidad que tenemos, creo que de la raíz de la vulnerabilidad que poseemos, viene de las experiencias previas que tenemos. Porque a partir de ahí es donde nos basamos para lo que sigue. Generalmente uno toma decisiones o elige caminos o hace cosas basado en la propia experiencia. Y si esas experiencias no existieran, las decisiones serían otras. Entonces, creo que una parte importante que tomaría como raíz de nuestra vulnerabilidad es eso. Y ahora, toda esta cosa, todo esto que estamos diciendo, que estamos tratando de pensar y de traer, ¿qué significa para vos, Saúl? ¿Qué significa que seamos vulnerables? ¿Qué significa para vos? Bueno, yo creo que va relacionado a esto, ¿no? El miedo a perder estos lazos afectivos o a estas rupturas que nos hacen más frágiles por medio de... Yo creo que siempre está relacionado, o por lo menos donde venimos hablando, de un otro. Y bueno, en base a esto, también desarrollamos, ¿no?, ciertas estrategias, negación, disociación, para protegernos de esa vulnerabilidad. Creo que hoy en día se da mucho esto de no reconocerse como vulnerable, ¿no? Y querer ser invulnerable, ¿no? Y esta cosa de esta sociedad líquida en la cual todos los vínculos son frágiles, hay un miedo del compromiso, hay un desapego afectivo, hay una flexibilidad total en todo tipo de vínculos. Claro, porque eso es como que hace que percibamos menos vulnerables, hace que podamos sentirnos o creernos que somos medio vulnerables. Esto de, bueno, todo es frágil, todo superfluo, todo es rápido. Creo que va un poco por ahí. Yo me encontré una frase que está buena de Bauman, que él habla, bueno, de esto de la social líquida, esto de los vínculos flexibles. Uh-huh. Dice, cuando uno patina sobre hielo fino, la salvación es la velocidad. Entonces, claro, la fragilidad de nuestras sociedades
y dice, invita a patinar, a deslizarse, a estar todo el tiempo en acción y no frenar en la contemplación. Todo el tiempo haciendo algo. Porque claro, cuando va rápido el hielo fino como no se rompe. Y el hecho de estar haciendo cosas, siendo productivo y demás, hace que no nos contemplemos como seres vulnerables o que creamos que no somos seres vulnerables. Porque para mí, como de vos, siempre está esto de, bueno, puedo vincularme con distintas personas y si uno falla no me va a lastimar tanto porque cambio y voy a otro lugar. Y lo mismo lo puedes pensar en los trabajos. Bueno, me echan el trabajo, bueno, ¿sabes que no soy vulnerable? Pues puedo conseguir otro y me voy a otro lado. Y el hecho del movimiento y el no detenerse, el no contemplar, bueno, puede ser una solución psicológica para escapar a esa vulnerabilidad. Yo creo que puede ir la respuesta por ese lado. Yo pregunto algo. Esto le conviene. Mira, ya me están censurando. Tiré la pregunta y me mutearon. ¿Qué onda? Esto le conviene a la sociedad, ¿no? Digo, estoy pensando conspiranoicamente. como que la sociedad es un ente, ¿no? Manejado. Esto conviene, ¿no? Digo, nos separa un poco de las emociones. Sí. El alejarnos de esta, ¿no? Pienso en voz alta y escapando un poco al libreto. ¿Cómo lo planteas vos? Y creo que ahí salía la raíz de todo este podcast y es esa vulnerabilidad que tenemos como seres no la necesita esta sociedad. No sirve. Porque mirá todo el tiempo que, fíjate, ¿no? Acá estamos, está bien, es un domingo, será media hora. Es un domingo que te sentás y no estás haciendo algo que aporte a esa... Productivamente. Claro, productivamente, ¿no? Y es muy, muy loco. Podés pensar que, bueno, sí, te lo estás llevando mucho más allá, pero no, es un proceso fuertísimo. Yo creo que vos usaste la palabra conspiranoico, pero para mí no es para nada conspiranoico, porque cambiarle la palabra y pensarlo, obvio que favorece al sistema o a este sistema capitalista. ¿Por qué? Porque las emociones negativas son más difíciles de explotar y el sentirse vulnerable no es algo que se pueda comercializar, vender. Claro. ¿Qué es lo que el dolor no es algo que se pueda comercializar, vender? Sí, se puede comercializar la cura. O cura o adormecer ese dolor, porque tampoco es una cura. Exacto. Pero el tema de ser frágiles, vulnerables, el hecho de la tristeza, lo hemos hablado de las emociones, la melancolía, eso no sirve, la tristeza, sirve la alegría, sirve todo lo otro. Lo otro está mal visto. Entonces yo no usaría conspiranoico. Esa cosa de está bien y está mal, ¿no? Esa cosa binaria, ¿no? Que está completamente acá todo el tiempo, de que o estás acá o estás allá, o esto sirve, esto no. Y creo que ahí voy a responder, y eso significa para mí esta vulnerabilidad. Significa ser humano. Ser vulnerable. Yo fui un tipo que apagó, o sea, que trató de volverse invulnerable a muchas cosas para poder seguir caminando. Y eso era cuando bajé ciertas paredes y me encontré vulnerable, fue donde me encontré, o sea, como que entré en contacto con mi persona. Y suena como súper divino y de iluminación y de enlightenment, lo cual no es. Pero realmente eso es lo que significa para mí ser vulnerable. Me recuerda todos los días que soy una persona y que tengo que frenar y con lo que me duele, aunque me duela. Y me permitió también disfrutar más lo que me gusta. Porque cuando tú tocas lo que no te gusta tanto, o lo que no te hace tanto bien, o lo que te revuelve la panza un poco, el otro tiene gusto también lindo. Ahora, en cambio, si siempre estás en un no siento, cuando sentís es como una especie de pequeña shot, ¿me entendés? En cambio, cuando vos bajás, porque hay cosas que te hacen ir para abajo cíclicamente y otras para arriba, y eso va a pasar todo el tiempo, digo, si vos agarrás la diferencia, que eso tiene un nombre en matemática, la norma, no era la norma, pero no importa, la distancia entre un pico y el otro, es mucho mayor. Entonces eso también me recuerda todo el tiempo que soy una persona, que soy un ser que siente, y nos olvidamos. Y eso creo que acá es donde iba esta vulnerabilidad. Volverse vulnerable, o sea, no te volvés vulnerable, ya sos. Por la simple razón de que existís y sos algo finito y que tiene límites. Eso te hace completamente vulnerable, y eso está bueno, no te lo olvides. No te olvides nunca que sos vulnerable. Ahora,
Porque tampoco estoy tirando la de que vayan todos a sufrir, ¿no? No. No es lo que estamos tratando de decir. Digo, ¿puedo trabajar un poco sobre esto? ¿Puedo volverme resistente? Como si fuera... ¿Sabes qué me pasó cuando veía esto? No sé si algún amigo biólogo escuchará el podcast, pero cuando leí resistente me hizo automáticamente, ¡pum!, salté a la resistencia a las bacterias. O entre bacterias hay bacterias resistentes a cierto... ¿cómo se llama esto? Sustancia antibacteriana o lo que sea. Dije, fuck. Digo, es que es así, es esto. O sea, es como volverte resistente a algo. Es como eso, es como ahora no te toca. Y se me vino ese ejemplo tan drástico que es a una bacteria la haces resistente a algo y ya no lo matás. Es increíble. Ahora, ¿podemos trabajar nosotros sobre estas vulnerabilidades, sobre estas cosas que nos tocan y nos atraviesan o nos moldean o nos doblan? ¿Se puede? Bueno, yo en trabajar creo que sí, pero en volvernos resistentes no. Creo que ahí es un error. No nos vamos a volver resistentes sobre algo que ya está. Creo que, o la manera de trabajar eso, ¿cuál es? Es, para mí, aceptar esta vulnerabilidad, Uh-huh. reconocer nuestra fragilidad y en esto trabajar en nuestros vínculos, trabajar en fortalecer nuestros vínculos y demás. Pero creo que sería un error intentar ser más resistente y al contrario, creo que lo primero es aceptarlo porque es algo ontológico, es algo que ya está en nuestro ser, por lo cual negarlo sería un horror, Claro. un error. Y nada, exponerse a estas cosas que nos pasan, buenas o malas, abrirse al mundo, y esto es salir a jugar. Y salir a jugar es arriesgarse, Arriesgar. que pase, pase. Yo siempre soy de arriesgar, o sea, reconocer esta vulnerabilidad y arriesgarse. Y vamos a salir heridos, pero es así, hay que jugar. Tal cual, Yo tal voy cual. ¿Qué opinas vos, Agus? Yo no entiendo por qué esto... Ahí está. Se me mutea. Hay algo ahí está. Hablando de conspiranoia, ya me estoy sintiendo medio mal, ¿eh? No sé qué onda. Yendo a la pregunta. Bueno, concuerdo en un punto en que sí podemos trabajar. Y quisiera... Creo que concuerdo en casi todo, pero quisiera agregar. Ese arriesgar es parte del trabajar. Y ahí voy a lo que sí es. Cuando vos decís arriesgo, salgo herido, ahí es donde me vuelvo más resistente. Y acá me la juego un poco. Porque no te volvés... Yo creo que te volvés resistente, pero no te volvés invulnerable. No. ¿Se entiende? Creo que acá hay una interesante diferenciación que podemos hacer. Y es que... Y creo que desde donde estuvo planteada la pregunta, y a mí me apareció después... volviendo al ejemplo que di de las bacterias, por eso lo traje también, es... Sí, las volvimos resistentes. Ahora, ¿hay 100% de resistencia? No. Entonces, vamos a ver si se sigue la línea. ¿Puedo trabajar en algo que a mí... O sea, en lo cual yo sé que soy vulnerable y que cuando pasa me lastima, me toca, me atraviesa, me lo que sea? Sí. Bueno, ¿cuál es la manera? Bueno, es ver cómo puedo mejorarme para poder estar en esa situación y que no me afecte tanto, o cómo abordarla desde otro lado, o a veces también evitarla. A veces, si hay cosas que realmente sos muy vulnerable a, por ejemplo, discutir. No podés discutir porque emocionalmente te genera una carga muy grande y rompes y no podés hablar de tus problemas. Bueno, evitar eso y no sé, abrir canales de diálogo, cosas de esta manera. Y en esas pruebas y errores que vamos haciendo, creo que ahí es donde nos vamos volviendo más resistentes. Ahora, no nos volvemos nunca invulnerables. Porque tarde o temprano te termina pasando eso por encima. Es como una mochilita en la que vos, cuando tipo lo negás, pega en el escudito y va a parar la mochila. Pega... Y me siguen censurando. Pega y va a parar la mochila. Pega y va a parar la mochila. ¿Y qué pasa? En algún momento la mochila es gigante y no la podés arrastrar. En cambio, si en vez de estar todo el tiempo ahí, bueno, te pego un toscazo y bueno, me lastimé. A ver, bueno, ahora el toscazo viene así, capaz que si me pongo acá la agarro mejor. Y ahí vas trabajando y bueno, en un momento capaz que te volvés resistente un poquito y es porque aprendiste a conocerte a vos, a ver cómo eso te afecta y que las cosas a veces tampoco son tan para vos, ¿no? A veces es más las ganas que queremos que nos peguen
que nos pegan. Entonces, así como para cerrar esta pregunta, yo diría, sí puedo trabajar en lo que me hace mal, en lo que me vuelve, en lo que me atraviesa, y puedo volverme resistente, pero la parte más interesante es que nos conozcamos y nos arriesguemos a volvernos vulnerables y sintamos, que nos acordemos que tenemos que sentir. Eso es muy importante. Así que ahí yo creo que es el momento para que nos traigas la frase del domingo. Tenemos la frase. Bueno, esta de Freud dice, de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Creo que es especial. Yo considero que las personas realmente, se lo he dicho a muchas personas, que reconocen su vulnerabilidad y sus debilidades y por eso son, y se expresan este sentimiento y demás, y por eso son muy fuertes. Creo que va ahí la clave de la fortaleza, es reconocernos vulnerables. Qué sé yo, hasta pensarlo en el boxeo, en kickboxing. Yo sé que el gancho al hígado me entra siempre. Bueno, si yo lo niego, y me va a entrar y me va a doler. En cambio, si yo lo reconozco esa vulnerabilidad, ahí es donde puedo ya trabajar y decir, me lo cubro y ponerme la como. Pero bueno. Pero una de dos, capaz, en vez de todas. Una de dos. Ya bajaste, ¿entendés? 50% es mejor que 100%. Sobre todo porque duele un montón. Duele mucho. No es recomendable que te peguen al hígado. Muy bueno y muy interesante. Y sí, creo que reafirma esto que venimos hablando en el día de hoy. La verdad que muy interesante, muy bueno. Y bueno, creo que es un lindo cierre de capítulo para también apoyar los demás temas que hemos tratado. Y creo que es uno bueno para agradecer en este número 10, algo que creo yo se me ocurrió por hacerme cargo o por reconocerme vulnerable en algo que me estaba pasando. Y quiero agradecerte a vos, Aus, por haberte sumado a esta idea, a esta cosa, a este espacio, a este todo. Porque, nada, hoy ya van 2 meses y seguimos acá sentándonos, charlando y hablando de cosas. Así que agradecerle a la gente, agradecerte a vos hoy en el capítulo 10. Ojalá que sigan apareciendo, que sigan saliendo, vamos a seguir haciendo lo posible. Porque, qué sé yo, a mí me gusta y yo lo disfruto muchísimo. Así que, gracias, Aus. Y nada, con esto te envío un saludo enorme. Y nos vemos el domingo que viene. Bueno, nada que agradecer. La verdad que la iniciativa me entusiasmó desde el momento 1. Y a medida que fue siguiendo, lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando. Así que gracias a vos por la invitación. Y bueno, a seguir compartiendo banquetes de domingo. Así que gente, domingo. Ahí vamos, esa vamos. Bueno, nos despedimos. Acuérdense, YouTube, Spotify, seguir, suscribir, corazón, compartir, comentarios, todo. Les mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo, gente. El banquete de Epicuro.